por favor, si es que hay algún problema al momento de transmitir las diapositivas o de repente hay inconveniente con el audio, me pasas la voz, por favor, Nicole, para nuevamente ingresar, porque creo que hay un poco de inestabilidad en el internet. Bien, por precaución, no estoy prendiendo Está bien. la de la conectividad. Sí, muchas gracias. Bien, el tema del día de hoy es la sesión número 4. El tema es primeros auxilios en lesiones de partes blandas y también vamos a hablar algo de shock, ¿ya? Bien, los puntos que vamos a desarrollar para el día de hoy es qué es una lesión en tejidos blandos, el concepto de heridas, contusiones, hemorragias, la definición de shock y bueno, finalmente unas conclusiones para ver qué es lo que se ha podido entender, ya sacar el extracto de esta sesión. Bien, entonces, como todas las sesiones, yo les traigo una imagen, un video, y para esta cuarta sesión les he traído una imagen. Hablamos acerca de las lesiones de tejidos blandos, ¿ya? Por lo general, ¿cuáles son las etapas de vida en las cuales se va ese tipo de lesiones con mayor frecuencia? ¿No? En caso de estas lesiones de tejidos blandos, hablamos acerca de los pacientes adultos mayores, pacientes que tienen de repente algún problema al momento de la caminata o del andar, pueden sufrir accidentes, ¿no? ¿Cuáles son de repente los accidentes más frecuentes en estos pacientes? A veces son fracturas, ¿no? A veces por caídas. La más usual es la fractura de cadera en caso de pacientes adultos mayores. También puede haber ataques, ¿no? Ataques cardíacos que se dan en los tejidos blandos, ¿no? Del corazón. ¿Qué otro tipo de lesiones puede presentar nuestros pacientes adultos mayores? De repente contusiones, esguince, ¿no? Entonces, ellos son los más propensos de repente a lesionarse y que puede traer complicaciones a futuro. Sus rehabilitaciones de estos pacientes son un poco más lento, ya cuenta con mayor tiempo de terapia para poder dar una solución, ¿no? Ante la lesión que ha conllevado nuestro paciente. Pero, ¿cuál es la otra etapa en la cual se presentan lesiones de tejidos blandos? Son los niños, ¿no? Entonces, ellos también están propensos a ciertos accidentes, pero ellos más por las actividades que realizan, ¿no? Ellos más son por el juego, ¿no? Y también sus lesiones son muy frecuentes, en ellos presentan a veces más esguinces, ¿no? Muy pocas luxaciones y su rehabilitación en caso de los pequeños, de los pacientes pediátricos, es un poco más corta porque la recuperación de ellos, ¿no? Por ser tejidos más jóvenes, ¿no? Pueden hacer que se regeneren y, bueno, la recuperación sea más corta comparando con nuestros adultos mayores. Entonces, partiendo de esta pequeña introducción y viendo acerca de la imagen en nuestra primera diapositiva, vamos a definir ahora qué es una lesión de tejido blando, ¿ya? La lesión de tejido blando es uno de los problemas más comunes en la atención de primeros auxilios y muchas de estas lesiones pues pueden ser provocadas y pueden acarrear un grave daño, incapacidad o podría llegar hasta la muerte. Entonces, entre las lesiones de tejidos blandos, como vemos en la imagen, puede ser de repente por algún accidente que ha sufrido y ha habido lesión del tejido, ¿no? De la piel. Esto ha pasado a algún vaso sanguíneo, ¿no? Y por el dibujito de esta primera diapositiva, de repente estamos viendo una hemorragia, ¿no? De tipo arterial. Entonces, para definir entonces qué es una herida, es una lesión, ¿no? Que se presenta por una pérdida de la integridad de la piel.
o del tejido blando, ¿no? Esto como consecuencia de que de repente puede llevarse estas heridas, ¿no? O presentarse estas heridas por algún traumatismo, desgarro de la piel, ¿no? Y justo lo que hablábamos en la primera diapositiva, ¿no? El tipo de lesiones más comunes son ellas, ¿no? Nuestros pacientes, como vemos aquí en la imagen, es un paciente pediátrico, ¿no? De repente ha estado jugando y ha tenido algún traumatismo, de repente se tropezó al momento de jugar y pues se ha producido una herida. Ya sabemos que la herida no se va a producir porque hay un rompimiento de la integridad de la piel, hay una descontinuidad y al haber la descontinuidad de la piel puede acarrear, ¿no? Sangrado, ¿no? O puede de repente haber algún desgarro de alguna otra parte importante de la piel, ¿no? Y los primeros auxilios que nosotros debemos de brindar a este tipo de pacientes, ¿no? Debe ser de inmediato. Recordemos que toda actividad que se realice, ya sea como vemos en el dibujo o es una actividad deportiva, siempre debe haber un botiquín de auxilio, ¿no? En caso de este tipo de lesiones, ¿no? Como habíamos mencionado, es una lesión muy común esto de las heridas, entonces mi botiquín eh, debe estar compuesto, ¿no? De algunos insumos, materiales, para poder subsanar, ¿no? Y realizar los primeros auxilios en ese momento. Si es una herida muy grave, ¿ya? Tendría que, de todas maneras, controlarse la herida o el sangrado, y si es muy grave, debe ir a un centro hospitalario, ¿ya? Del cual pueda ya hacer algunos cuidados más avanzados de lo que nosotros podemos realizar aquí en primeros auxilios, ¿ya? Recuerden que su atención de ustedes es una atención que se realiza fuera del hospital, entonces los cuidados no son tan avanzados como nosotros vemos en la parte hospitalaria. Bien, vamos a continuar. Entre las heridas, nosotros vamos a clasificarlas de acuerdo al objeto que produce esa herida. Tenemos la herida cortante. La herida cortante, esta se da por objetos afilados como vidrios, cuchillos, que pueden seccionar, ¿ya? Músculos, tendones y nervios. Entonces, este tipo de herida, si ya va más allá nada más de el rompimiento de la integridad de la piel, va más allá como lesión de músculos, tendones o nervios, esta es una herida grave, ¿no? Entonces es una herida que nosotros podemos controlar, ¿ya? Como auxiliadores en la calle, en la casa, ¿ya? Podemos controlar, pero automáticamente este paciente debe ir a un centro hospitalario para que sea evaluado, ¿ya? Porque de repente, si ha habido este tipo de lesión, de repente tendría que traerse a las operaciones, ¿no? Tendría que ir previamente para saber si ha habido otra lesión más allá de la piel. Debería ya pasar de repente por unas imágenes, ¿no? Y observar qué más ha lesionado aparte de la piel, ¿no? Y bueno, finalmente este tipo de heridas, ¿no? Presenta bordes bien definidos y limpios. Y esta característica que estoy mencionando ahora es importante porque hay otras lesiones que van a parecerse, pero ella es muy característica porque su herida, como habíamos dicho, los bordes van a ser limpios, definidos, significa que no va a tener una lesión como mordida, no, no, ¿por qué? Porque los objetos son afilados, entonces el corte va a ser limpio. La hemorragia puede producirse de manera escasa, moderada o abundante. ¿De qué va a depender que el ya sea, sea abundante o escaso? Va a depender de repente qué tipo de vaso sanguíneo es el que se ha afectado, ¿ya? Si es de repente algún vaso sanguíneo como los capilares, estos vasos sanguíneos son tipos de hemorragias, es escaso, se puede controlar. Hasta hasta las venas, si se cortan, se pueden controlar.
pero de repente, en caso de haber cortado algún vaso sanguíneo como la arteria, ahí sí va a haber un poco de problemas, ¿no? Al momento de querer controlarlo. Pero si nosotros sabemos la técnica, podemos ayudar a controlar, ¿no? Y obviamente debe ser trasladado rápidamente a un centro hospitalario si se está presentando una hemorragia arterial del paciente. Bien, otra de las heridas, según el objeto, están las heridas punzantes. Y aquí, pues, los caseritos en cuanto a las heridas punzantes somos nosotros, el personal de salud. ¿Ya? ¿Qué hace referencia a las heridas punzantes? Hace referencia a objetos alargados y con punta. Entre ellas están las agujas, bueno, clavos, de repente personal que trabaja en el rubro de la construcción, ¿no? Ellos también sufren alguna exposición de repente por estos instrumentos como los clavos, anzuelos de repente, ¿no? Y estas heridas punzantes, lo que va a sentir el paciente es dolor, puede haber hemorragia, ¿no? Escasa, ¿no? Y el orificio de entrada suele notarse poco. Se les considera peligrosas porque pueden ser profundas y provocar perforación de órganos internos, ¿no? Y esto acompañado de las hemorragias, ¿no? Si pasa o traspasa algún tipo de órgano muy importante, puede pues de todas maneras lesionar alguna arteria, ¿no? Y eso es tan riesgoso que estos pacientes tienen que ser trasladados de inmediato. Igual, para todo tipo de herida, la recomendación aquí es observar si hay o no hemorragia, ¿ya? Si hay hemorragia, eso es lo primero que nosotros debemos de controlar. Si vemos una herida que no es tan grande, que se puede controlar con facilidad, bueno, se hace una curación de la herida. Pero si esa herida viene acompañada de una hemorragia, primero nosotros controlamos la hemorragia, ¿ya? Y luego, si para la hemorragia, bueno, podemos proseguir al siguiente paso, que es la curación, ¿ya? Pero la consigna en estos tipos de heridas es observar. Si hay hemorragia, yo lo que hago es controlarlo. Y bueno, agregado a esto, pues en casi todas las heridas pueden haber riesgo de infección. Como este es un objeto que de repente ha quedado incrustado, ¿no? En el cuerpo del paciente y nosotros no sabemos en qué condiciones, ¿no? Está ese objeto, puede de repente cargar alguna bacteria, ¿no? Que puede producir luego más adelante una infección en el paciente. Entonces, el paciente igual tendría que ser tratado, ¿verdad? Contra o con profilaxis, ¿no? De antibióticos. Pero eso nosotros lo hacemos, no. Como personal auxiliador, no lo realizamos, pero tenemos conocimiento que esta persona tendría que ser, ¿no? Trasladada a algún centro hospitalario porque va a tener que recibir algunos profilácticos para evitar infecciones por estos objetos. Hay agregado otras cosas también, ¿no? Si es una lesión, si se soluciona el problema, ¿no? Aparte de los antibióticos que debe de tomar de manera profiláctica, también debería colocarse vacunas, ¿no? Nosotros sabemos, y es obligatorio en caso de personal de salud, todos estamos obligados a cumplir ciertas vacunas, colocarnos ciertas vacunas. Entre ellas está la vacuna de la DT, ya que protege contra la difteria y el tétanos. ¿Esto por qué? Porque ya habíamos mencionado que la exposición que tiene con frecuencia es el personal de salud, son las agujas. No solamente el personal de enfermería, sino también el personal médico. El personal médico también manipula agujas para lo que es colocación de un catéter venoso central, para tomar un análisis de gases arteriales. Entonces, también el personal médico, al igual que el personal de enfermería y otros profesionales de la salud, están bajo exposición de estos tipos de materiales. Entonces, ¿hay un gran riesgo de hincharse con las agujas? Pues sí. Entonces, nosotros estamos obligados. Y me imagino que algunos de ustedes tendrán algún familiar también en el rubro de construcción
o refinerías, ¿no? Empresas donde se manipulan estos objetos metálicos, ¿no? También estas personas, ya que trabajan en estas empresas, también tienen una cierta obligación o deben de cumplir con un calendario normal, ¿no? De vacunación. A ellos, por ejemplo, se les obliga también esta vacuna de la DT, ¿no? ¿Para qué? Para protegerlos, porque también ellos están expuestos, ¿no? No están expuestos a agujas, pero de repente están expuestos pues a clavos, al metal, ¿no? A la introducción de alguno de estos materiales por manipulación. Entonces también deben de cuidarse con este tipo de preventivos. O sea, lo que nosotros tenemos que realizar eh, o el mejor cuidado o el mejor auxilio, primer auxilio que nosotros deberíamos realizar, pues es la prevención, ¿no? Y una de ellas es esa, la vacunación, ¿ya? Y también eh, capacitarse, ¿ya? Para evitar este tipo de accidentes, porque hay accidentes que sí se pueden prevenir, ¿no? Y eso ya lo sabemos con tantos problemas que ocurren, ¿ya? Esto sirve como ayuda para todo personal. Y bien, entre otros de los objetos que pueden producir heridas, tenemos las heridas contusas. Estas heridas contusas, pues, son las clásicas heridas por golpes, ¿no? Los golpes, ya sea por algún objeto como un palo, una piedra o hasta un puño, ¿no? De una persona, puede generar estas heridas contusas. Esta es una herida, como nosotros observamos en la imagen, donde algún vaso sanguíneo, ¿no? Se ha roto, pero se ha quedado almacenado por debajo de la piel, ¿no? Y nosotros, ¿cómo lo observamos? De un color primero enrojecido, morado, ¿no? Y con el tiempo, en lo que va absorbiéndose ya esta sangre, ya va cambiando su color a verde, ¿no? Amarillo, y luego pues va a desaparecer. Pero de repente hay ciertas contusiones que van a tomarse su tiempo, ¿no? En poder absorberse esa sangre, ¿no? Que ha quedado almacenada fuera del vaso sanguíneo, ¿no? En la piel, en el tejido subcutáneo o en la debajo de la epidermis. Entonces, esto se ha producido y se puede observar muy fácilmente. ¿Bien? Entonces, la intensidad del impacto, ¿no? Que se va a producir en la piel de la persona puede provocar, ¿no? Que los bordes de la herida queden aplastados y por la resistencia que ofrece el hueso al golpe, ¿no? Y ocasiona la lesión en los tejidos blandos. Entonces, en caso de estas heridas, obviamente, van a producir en el paciente un dolor, ¿no? Un dolor intenso que luego va a ir bajando con el tratamiento que se le pueda dar o indicar por su médico. ¿Ya? Nosotros solamente mencionamos al paciente de repente, ¿no? ¿Cuál puede ser? ¿Qué va a pasar? El paciente pregunta, ¿no? ¿Así voy a quedar? Y de repente nosotros le podemos dar algunas, algunos cuidados, ¿ya? Que debe realizar el paciente, pero también hay que indicarle que debe ir a un centro hospitalario para que pueda ser tratado. Si hay mucho dolor, tiene que ser también darle un tratamiento para ese dolor. Te van a indicar alguna medicación. Nosotros no lo hacemos como auxiliadores, pero tú tienes que acercarte a un centro hospitalario para que te evalúen y ya te van a dar algún tratamiento que sea indicado para ti, ¿ya? Necesario. Porque no vaya a ser que también sea alérgico a algún medicamento y yo le indique, pues, el medicamento, por ejemplo, más común para calmar el dolor, no sé, aquí en Perú, por ejemplo, es el paracetamol. Y la otra marca es su marca comercial de paracetamol, el Panadol, ¿no? No sé en otros países qué otro medicamento es el más común, ¿no? El más usado, pero aquí en Perú para calmar el dolor es el paracetamol. Ahora, hay que saber también si el paciente es un paciente que es alérgico de repente al paracetamol y yo me lanzo y le digo, ¿no? Tome usted esto. No. Yo tengo que decirle, de repente te van a dar algo para el dolor, para desinflamar, y eso te lo va a indicar tu médico, ¿ya? Tu médico tratante. Así nada más. Yo no le voy a indicar qué medicina debe de comprar, porque eso ya sería automedicación o yo estaría medicando y eso a mí no es mi función. Ya, eso lo hace su médico tratante. Entonces,
O de repente le puedo indicar el paracetamol, pero el paracetamol, este es un paciente que no tolera el paracetamol porque el efecto que tiene el paracetamol no va a calmar ese dolor que él siente. Entonces, de repente necesita un medicamento más fuerte aún, ¿no? De repente necesita un medicamento como el metamizol o la antalgina. Y si es un paciente más, ¿no? Hace resistencia al dolor, de repente necesita un opioide. O sea, va a depender mucho, ¿ya? De las características del dolor que siente el paciente, de las patologías la cual el dolor no va a calmar fácilmente con ciertos medicamentos básicos como los que ya les mencioné, ¿no? Que son el paracetamol y la antalgina. Entonces, ese tipo de tratamiento se lo va a dar su médico en la parte hospitalaria, pero yo como auxiliar lo que voy a hacer, como es un hematoma en un primer momento, puedo aplicar paños fríos, no directamente, sino esto con otro pañito, ¿no? Y colocar en esa zona y luego el trasladarse a un centro hospitalario. Bien, otra de las heridas, según clasificación de acuerdo al objeto que puede producirla, es las heridas laceradas. Estas heridas laceradas, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿ya? Si las comparamos con la primera herida, ¿no? Que son las heridas cortantes, en caso de corte limpio, ¿no? Es inclusive está lineal, recto, pero este tipo, ¿no? Unos bordes dentados, no tiene esta forma. Entonces, ¿cómo así se pueden producir estos tipos de heridas laceradas? De serruchos o latas, ¿ya? Estos cortes que se dan pueden producir, ¿no? Esta herida que no tiene una forma tan igual como herida, como las heridas cortantes. Entonces, como los bordes, ya ven ustedes, de la herida son irregulares, ¿no? Puede producir. Y obviamente, por los objetos puessto, ¿no? La piel del paciente puede producir infecciones también. Entonces, la recomendación, al igual como la mayoría de las heridas, ¿no? Es que tenga como un preventivo de todas maneras. Y si no se puso la vacuna previamente, bueno, vacunar, ¿no? Luego que nosotros ya los primeros auxilios, se ha curado, ¿no? Se recomienda igual que pase por alguna consulta médica y le indique lo que crea necesario para el dolor, para la infección, ¿no? Y de todas maneras va a indicar la vacuna contra el tétanos, ¿ya? O la DT, que nosotros le llamamos aquí en el Perú. Y bien, otra de las clasificaciones según el objeto son las heridas abulsivas. Estas heridas abulsivas, ¿en qué momento los vamos a ver? Perdón. ¿En qué momento vamos a ver estas heridas abulsivas? Es muy cotidiano observar estas heridas en época de Navidad y Año Nuevo. ¿Por qué? Ya antes era más, pero ahora está mejor controlado, ¿no? El uso de pirotécnicos. ¿Qué pasa cuando habían comprado sus pirotécnicos, no saben usarlos, o de repente no está tan bien elaborado estos pirotécnicos y los tienen en la mano, ¿no? Y por querer mirar si prende o no prende, este pirotécnico explota y puede producir este tipo de lesión, ¿no? En estas lesiones el tejido, como ustedes pueden ver, ¿no? Es violentamente separado o rasgado del cuerpo de la víctima, ¿ya? ¿Ven? Al igual como en la otra herida, estas tienen bordes irregulares, ¿ya? Y bueno, pueden producirse por estos juegos pirotécnicos, ¿ya? La mala manipulación de estos juegos pirotécnicos puede ser también producida por algún accidente de tránsito o mordeduras muy graves, ¿ya? Entonces, ¿qué va a sentir el paciente? Bueno, hay que observar nada más la herida, ¿no? Y ponernos a analizar qué podría sentir el paciente.
por aquí, obviamente, dolor, ¿no? Un dolor intenso, ¿ya? Puede haber riesgo de infección, de todas maneras, sobre todo si es causada por una mordedura, ¿no? Entonces ya el tipo de tratamiento que va a recibir es un hecho. Estos pacientes sí o sí deben ir a algún centro hospitalario, pero yo debo de controlar qué cosa. Lo primero que debo controlar para este tipo de lesiones son las hemorragias, ¿ya? Si hay hemorragias, controlo y luego traslado. Traslado a algún centro hospitalario. De hecho, que tiene que ir este tipo de paciente, ¿ya? Creo que hace poco hubo una lesión por mordedura canina, ¿no? Se ha producido heridas abulsivas, creo, en un niño y el niño falleció. Entonces, estas lesiones, pues pueden, como ya habíamos mencionado en las primeras diapositivas, si no se tratan a tiempo, pueden producir hasta la muerte. Entonces, otra de las heridas, según clasificación, ¿no? De acuerdo al objeto, ¿no? Pueden ver las amputaciones. Esta, pues, como vemos en la imagen, ¿no? Es una extirpación completa de una parte, ¿no? O la totalidad a veces de una extremidad, ¿no? Como un dedo, la mano, la pierna o el brazo. Y estas pueden producir, obviamente, sangrado. Puede ser de menor o mayor grado, dependiendo de la parte que se, ¿no? lesione o se extirpe. En ese tipo de heridas, ¿ya? Al momento que se realizan las amputaciones, hay que observar, ya sabemos que debemos controlar estas hemorragias, y esa parte, ¿no? Que se ha perdido o se ha extirpado, ya sea por algún tipo de accidente o de repente ha sido atacada esta persona, ¿no? Se tiene que trasladar de todas maneras a un centro hospitalario, pero se tiene que trasladar también con esa parte que se ha perdido, ¿no? En el momento de algún accidente o alguna agresión, se tiene que trasladar a la víctima también con esa parte que se ha perdido, ¿no? Esa parte amputada. La recomendación es que se deba de trasladar esa extremidad o parte que se ha amputado, ¿no? En un recipiente con agua fría, ¿no? Y llevado al centro hospitalario que pueda solucionar este accidente. Ahora ya en el hospital ya verá si la extremidad ha sido eh, bien transportada o de repente ya pasó demasiado tiempo, ¿no? Ustedes de repente ven a la víctima, sufrió la amputación de algún órgano o de alguna extremidad, pero ustedes no saben en qué momento pasó, ¿no? Y de repente ya la parte de la circulación, ¿no? De repente ya ha habido necrosis, ya no tiene funcionalidad, no tendría sentido a veces ya llevar ese órgano, ¿no? Pero eso ya lo podría evaluar el mismo hospital, ¿no? No, ¿sabe qué? Ya pasó demasiado tiempo y ya no, esa extremidad lamentablemente ya no va a servir y no le dan uso, pero ustedes como auxiliadores han cumplido de repente en hacer el traslado también de esa extremidad. Bien, otro de las clasificaciones según el objeto, tenemos el aplastamiento y bueno, el aplastamiento también es otra de las lesiones que ocurren de manera frecuente y esto se puede dar, ¿no? Porque el cuerpo está atrapado entre dos objetos pesados, ¿no? Como puede ser una máquina industrial o a consecuencia de la caída de algún escombro, derrumbe, y así y de repente así, ¿no? Poder haber producido este tipo de lesión. También se puede dar en accidentes automovilísticos. De repente ustedes también estaban transportando algo, o la más clásica, en la casa, cuando están cerrando la puerta, ¿no? O ustedes ponen su manito en el marco de la puerta y la otra persona no se da cuenta y cierra. También ha pasado mucho eso. Entonces puede producirse ese tipo de heridas que es por aplastamiento. Ahora, ¿qué suele ocurrir cuando hay esta herida? Puede haber fractura de hueso
o lesión de algún órgano interno también, ¿no? Otra de las clasificaciones según el objeto, tenemos las famosas raspaduras, ¿ya? Y estas heridas se producen por la fricción o rozamiento, ¿no? De la piel contra alguna superficie áspera. Y entre todas las heridas que hemos revisado ahora, ella pues creo que es la que ninguno de nosotros de repente se ha librado, ¿no? En cuanto cuando fuimos niños, ¿no? En los juegos tendremos pues de repente alguna caída y entre las caídas siempre o por lo general se han producido estas abrasiones o raspaduras. Ahora, ¿qué siente el paciente? ¿O qué han sentido ustedes cuando han sido víctimas de este tipo de heridas? A ver, ¿qué creen? Recuerden, ¿qué ha pasado en ese momento que se ha producido este tipo de herida? El paciente siente obviamente dolor, ¿no? Dolor intenso, sobre todo porque ha lesionado la primera capa de la piel. Por lo general son lesiones de la primera capa. Y cuando se lesionan a veces la primera capa de la piel, como hay más terminaciones de repente nerviosas, el paciente siente más dolor, ¿no? Un dolor bien intenso. Eh, ¿Qué más también puede producir? Como es una caída, ¿no? Y hay una fricción en el suelo, ¿no? En la superficie dura, eh, va a ocurrir que esta herida no solamente va a estar de repente con algún tipo de sangrado, sino que también se va a evidenciar restos, ¿no? Restos de tierra, suciedad. Entonces, ¿esto qué puede, a qué puede pasar? A un riesgo de infección. Entonces, para estas clásicas heridas de abrasiones o raspaduras, nosotros los tratamos con una curación muy sencilla, ¿no? Que solo voy a necesitar lo que tengo en casa, que es agua y jabón, nada más, ¿ya? Agua y jabón. Algunos padres de familia, porque esto ocurre más en niños, ¿no? A veces se angustian y dicen, ¿y algo más le puedo echar? ¿No? Señorita, joven, señor, lo que nosotros podemos hacer en esta ocasión solo es eso, ¿ya? Tratar estas lesiones con agua y jabón, nada más. Pero si yo veo de repente que la abrasión es un poco más profunda, tendría que pasar a ya un centro de mayor complejidad, pero en este caso podría ir a un centro asistencial de primer nivel, como son las famosas postas o centros de salud. Entonces, estos centros de salud o postas son centros asistenciales de primer nivel. ¿Qué significa? Que son centros que están muy cerca a sus hogares, ¿ya? Son centros de salud que tienen de atención de 6 a 12 horas. Entonces, si se producen estas lesiones, ¿no? De repente en el día o por la tarde, y son lesiones muy grandes, ¿no? O profundas, podrían ir a uno de estos centros asistenciales de primer nivel, ¿no? Pero si no, puede dirigirse por el turno noche, porque a veces en la noche pueden producirse estas lesiones, se van a la emergencia para que vayan por tópico y se les haga la curación de la herida. Si es que ustedes ven que es una lesión muy profunda, pero es muy raro. Por lo general, estas abrasiones son superficiales y hay más daño en el tejido, en en la primera capa de la piel, que es la epidermis. Bien, según la clasificación ahora, de acuerdo a la gravedad. Ya, primero habíamos visto según el objeto, la herida, pero ahora vamos a ver según la gravedad. Y para eso nosotros tenemos las heridas leves, ¿ya? Y las heridas graves. Y entre las heridas leves, nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Ciertos cuidados. Lo primero, antes de nosotros tratar
las heridas leves, como por ejemplo, ¿no? Estas heridas de abrasión, ¿no? O de repente estas heridas cortantes, ¿no? Pero las leves nada más. Nosotros primero debemos de realizarnos el lavado de manos. Este lavado de manos ustedes ya lo conocen muy bien porque nosotros en la época del COVID hemos tenido que aprender a usar equipos de protección personal. De repente algunos de ustedes o familia que no pertenece al rubro de la salud ha tenido que aprender a usar equipos de protección personal, ¿no? Como mascarilla, algunos salían con guantes, ¿no? O unas máscaras protectoras también. Pero el actor principal en cuanto al cuidado, ¿ya? Y disminución de la propagación de esta enfermedad ha sido el lavado de manos. Entonces, solo para recordarles, ¿ya? Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda que el lavado de manos que se deba realizar en caso de lavado de manos clínico, ya tiene una duración de 40 a 60 segundos. Entonces, ¿esto qué implica? Que la persona que va a realizar la curación, en este caso, ¿no? De una herida leve, o el auxiliador, que son ustedes, ¿no? Debería realizarse un lavado de manos clínico que debe abordar ese tiempo de 40 a 60 segundos. Para ello, pues hay 11 pasos que se deben realizar para el lavado de manos, que ya me imagino ustedes deben conocer, pero si no, ya yo les invito a googlear cuáles son los pasos de lavado de manos según la Organización Mundial de la Salud. Esos pasos se usan en todos los países. Aquí no hay diferencia entre si este es un paso diferente entre Perú, Ecuador o Chile. No, aquí todos cumplimos esos mismos pasos, ¿ya? Bien, entonces yo realizo mi lavado de manos y voy a proceder a observar la herida, ¿ya? Voy a clasificarla primero, voy a ver si efectivamente es una herida leve, ¿ya? Si es una herida leve, yo tengo que observar y cómo sé que es una herida leve, ¿ya? Por ejemplo, una herida por abrasión, ¿ya? Vamos a retroceder. Una herida por abrasión, esta yo podría considerarla como una herida leve. Otra de las heridas leves que yo puedo considerar son las heridas contusas, ¿ya? O las heridas laceradas, o las heridas cortantes, pero esto va a depender mucho de qué, del tipo de sangrado, ¿ya? Entonces, va a haber ciertas heridas que yo voy a considerar que pueden estar en la clasificación de leve, como las que ya mencioné. Entonces, todas ellas, la gran mayoría, va a tender al sangrado, ¿ya? Y el tipo de sangrado al cual va a estar expuesto el paciente puede ser el sangrado capilar o el sangrado venoso, ¿ya? Cualquiera de estos dos tipos de sangrado puede tener la víctima, ¿no? Esto acompañado de la herida. ¿Qué debo hacer? Y les había mencionado previamente, si yo veo una herida, no lo voy a limpiar la herida, ¿ya? Esa no va a ser mi primera acción. Debo observar en la herida es si presenta o no sangrado, ¿ya? Qué importante es que yo deba de controlar el sangrado. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos las diapositivas les mencioné el título de la sesión? El título de la sesión es acerca de las lesiones de partes blandas y shock, ¿ya? Entonces, shock entra en esta sesión de manera fundamental, porque si yo no controlo el sangrado, yo dejo que vaya, se desangre mi paciente, eso a mí no creo que sea tan importante de controlar, yo simplemente limpio, curo. ¿Qué va a pasar más adelante por tanta pérdida que tiene mi paciente de sangre? Díganme ustedes. Va a pasar ya a una fase
en la cual mi paciente puede perder la vida, nada más por pérdida de sangre, ¿ya? Entonces, ahí hablaríamos ya del término que hemos visto en el título de la sesión. Entonces, por eso les menciono que lo primero que nosotros debemos de hacer, ¿ya? Primero es observar la herida. Si la herida tiene o está acompañada, perdón, de algún tipo de sangrado, ya sea capilar o venoso, yo debo de controlar, ¿ya? Debo de controlar o parar ese sangrado. Aquí, por ejemplo, en esta imagen se está utilizando un paño limpio. Puede ser un paño, puede ser una tela, puede ser una gasa, ¿ya? La cuestión es que este tipo de implemento tenga que hacer la presión o la presión en esa herida que tiene sangrado. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a agarrar y voy a hacer la compresión para evitar el sangrado. Ahora, hay algunos que recomiendan el uso de una crema antibiótica, pero ya les había mencionado que mejor no utilicemos. No vaya a ser que el paciente sea alérgico justo a esa crema que ustedes aplican. Entonces, el mejor cuidado que ustedes pueden realizar es primero tratar de evitar, ¿ya? Cargar más infecciones en esta herida. ¿Con qué? Primero con el lavado de manos de ustedes. Luego yo paro la herida. Ah, algo que me olvidaba de mencionar. Cada cuidado o cada primer auxilio que ustedes realicen a su víctima, ya usen su equipo de protección personal, que son las barreras de protección. En este caso, si vamos a curar una herida, ¿ya? Debemos de calzarnos nuestros guantes, ¿ya? Bien, entonces yo me calcé mis guantes y voy a controlar, voy a parar el sangrado, ¿ya? Paro el sangrado, haciendo la compresión directa en esa herida. Procuro no colocar alguna crema, ya antibiótico o sulfato de plata, otros tipos de tratamientos, ya que aquí en primeros auxilios todavía no podríamos utilizarlo porque no es tan importante. Eso luego ya su médico evaluará si lo necesita o no. Bien, ¿qué otro tipo de auxilio debo de realizar? ¿Ya? Se recomienda que el miembro, ¿ya? O la parte que sea lesionado, es herido o está presentando, ¿no? Por ejemplo, aquí la herida está en la palma de la mano, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda aquí? Bueno, primero controlar el sangrado, ¿no? Y luego se recomienda mejor elevar ya este miembro, en este caso la mano, por encima del corazón. ¿Para qué? Lo que estoy haciendo ahí también, ¿qué cosa es? Es que la circulación, ¿ya? Sea un poco más lenta. Y al que sea más lenta la circulación, hace que también la sangre, ya que va a salir por esa herida, ¿no? Sea menor y sea muy fácil de controlar con la compresión que yo estoy realizando directa en la herida. Entonces, de alguna manera es como que yo estuviera reduciendo, ¿no? La salida de la sangre, ¿ya? Entonces, elevo ese miembro por encima del corazón para disminuir un poco la circulación. Y esto va a ser con mayor efectividad con la compresión que yo voy a realizar. Finalmente, yo evalúo, ¿no? Esta herida y ya paró el sangrado. Voy a proceder a hacer la curación con agua y jabón, ¿ya? Y voy a colocar en la herida, ¿ya? Algún apósito o gasa en la zona y voy a continuar la compresión con algún tipo de vendaje. En este caso, por ejemplo, ¿no? Se utiliza un vendaje elástico. Como la lesión fue en la palma de la mano, lo que se ha hecho es aplicar un vendaje compresivo tipo 8, por ejemplo, ¿no? Si la lesión fuera en la mano. En caso de la clasificación según la gravedad para heridas graves, ¿ya? Nuestro primer auxilio debe ser, al igual como la herida leve,
tenemos que evaluar a la víctima, ¿ya? Vamos a evaluar a la víctima, en qué condiciones se encuentra. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una víctima en el suelo y si observamos, ¿no? La persona de repente en estos momentos puede sentir confusión, frío, dolor obviamente por la herida que está presentando, ¿no? Y yo antes de controlar de repente la herida, puedo preguntar si es que está despierto o está orientado el paciente. ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te llamas también? ¿Por qué? Porque con estas dos preguntas que yo realizo, estoy evaluando el estado de conciencia de la víctima. Si la víctima te dice, yo me llamo Juan, ¿no? Y he sido víctima de robo, me han cortado la pierna por querer robarme. Entonces, ¿qué está pasando en esta situación? El paciente está orientado, ¿ya? Primero que el paciente está orientado, está despierto, porque te está contando lo que le ha pasado. Sabe quién es, está lúcido en persona. Entonces, hasta ahí yo creo, ¿no? Que vamos bien, vamos bien. ¿Por qué? Porque si yo vengo aquí a ayudar a esta víctima y le hago las mismas preguntas, ¿cómo te llamas? ¿Qué te ha pasado? Entonces, él te responde, no sé, se puede responder tallarín verde. La consulta para ustedes es, ¿tiene sentido la respuesta que ha brindado la víctima con las preguntas que ustedes realizaron? ¿Tiene que ver mucho tallarín verde con cómo se llama y qué le ha pasado? No, ¿verdad? Entonces la persona en este momento ya está sufriendo un deterioro de la conciencia y eso es muy peligroso, ¿ya? De repente ya no está llegando el oxígeno al cerebro. ¿Y esto por qué? Porque está a la observación, esta persona ha recibido, ¿no? De repente una herida ha sido víctima de una herida cortante por algún objeto que no sabemos qué es, pero vean ustedes que ya se está produciendo un sangrado y es un sangrado abundante. Entonces, el paciente ya está sufriendo algún deterioro de conciencia y más adelante puede sentir frío y después del frío, shock. Y eso es lo que nosotros no queremos que llegue, porque eso sí es grave. Muy pocos pacientes salen a veces de los shocks hipovolémicos, que es el que está sufriendo o puede sufrir esta víctima. Para ello, yo ya terminé de evaluar, ¿no?, su estado de conciencia y voy buscando lesiones. Aquí la lesión más evidente, ¿ya?, es la lesión del muslo. Miren ustedes, hay una lesión aparentemente por una herida o por un objeto cortante, ¿no? Y también evidenciamos sangrado. Si comparamos ese tipo de sangrado con el sangrado pues que ha recibido acá la otra víctima en herida leve, es muy diferente porque vean ustedes, la salida de sangre es abundante, es rápida, ¿ya? E intermitente. Va muy rápido. Entonces, de repente, ¿a qué tipo de sangrado estamos nosotros o nosotros estamos evidenciando en este momento? De repente es una hemorragia arterial. Por eso es que la salida de la sangre es rápida y abundante. ¿Cómo hago para poder solucionar, ¿no?, este tipo de accidente a la cual ha estado expuesta la víctima? Primero, tenemos que aplicar presión, ¿ya?, en esa herida con ambas manos. Necesitamos mucha fuerza compresiva, ¿ya?, para poder controlar. Ahora, ¿qué otra cosa o qué otro paso debemos de realizar? Es aplicar vendaje y presionar. Pero aquí yo les recomendaría, si ustedes observan estas lesiones y nosotros debemos de controlar, dijimos, la hemorragia, ¿no es cierto? Vamos a aplicar compresión. Pero hay otro tipo de lesiones que son muy profundas, ¿ya? Si son lesiones profundas, ¿ya?, como las
heridas de repente por algún objeto como alguna bala, ¿ya? Nosotros lo que hacemos, o heridas que tienen bordes y son profundas, ¿no? Se ha producido como una especie de agujero o hueco en la piel del paciente. Lo que nosotros hacemos es la compresión por empaquetamiento. ¿Qué significa? Que la tela o gasa a la cual nosotros tenemos para poder realizar la compresión, ¿ya? Es colocar por dentro de la herida esta tela o gasa. Y lo que vamos a hacer es colocar una tela encima de la otra. O sea, la misma tela que ustedes tienen es como si estuvieran empaquetando o dejando adentro más tela y siguen haciendo la compresión. Entonces, con ese tipo de compresión que se llama empaquetamiento, lo que hacemos es ubicar, ¿no? Directamente de repente ese vaso sanguíneo que fue cercenado, cortado, ¿ya? Y hacer la presión directamente a esa arteria. Entonces, es como que estuviéramos tapando, ¿no? Con el dedo ese agujerito o ese corte, esa disección de esa arteria. Entonces, de esa manera, nosotros también estamos tratando de parar y controlar, ¿no? Directamente donde se ha producido ese rompimiento arterial. Ahora, eh, otra de las recomendaciones que nosotros realizamos al momento de hacer las compresiones es, si nosotros observamos que la tela, la gasa o el apósito está empapado, ¿no? Ya de sangre, lo recomendable es seguir haciendo las compresiones con otro apósito, ¿ya? Pero yo no voy a retirar ese primer apósito o esa primera tela. Lo que voy a hacer es colocar encima de esa tela empapada de sangre, ¿ya? ¿Por qué no podemos retirarlo? A ver, consulta para ustedes. ¿Por qué yo no puedo retirar esa primera compresa, ese primer apósito, esa primera gasa que ya está controlando el sangrado? Pero está mojada, hay que cambiarlo. Lo saco porque está mojado, está con sangre. Mejor pongo uno seco, limpiecito. No, ¿ya? Porque al momento que ustedes han realizado la compresión con esa primera tela, esa primera gasita, ¿ya? Lo que ustedes ya están con el tiempo de la compresión, lo que están produciendo ustedes ya es un tipo de coagulación. Entonces ya va a haber ahí ya coagulación, no de manera total, pero por lo menos ya está haciendo la primera compresión, ya está produciendo un cierre, ya un cierre parcial de ese sangrado. Entonces lo que estamos haciendo es coagulación. Pero si yo retiro esa primera gasa, estoy también retirando esos coágulos, ¿ya? ¿Y qué hago? Avivar nuevamente el sangrado. Bien, entonces por eso nosotros no podemos retirar ese primer apósito, esa primera tela que ustedes han utilizado para comprimir y controlar el sangrado, ¿ya? Entonces, si yo veo empapada la primera tela, coloco una segunda, una tercera, las que necesite para seguir controlando el sangrado, ¿ya? Y bueno, si yo, por ejemplo, ¿no? Ya veo que paró el sangrado, lo que se recomienda es continuar haciendo la compresión, pero ya con algún vendaje, ¿ya? Y obviamente el traslado automático a un centro hospitalario, ¿ya? De resolución, o sea, tiene que ser hospitales de segundo o tercer nivel, ¿ya? Que cuenten con emergencias, con UCI, sala de operaciones, a eso hago referencia, ¿ya? Cuando hablo de niveles, ¿ya? Esos pacientes tienen que ser trasladados rápidamente a algún centro hospitalario que cuenten con emergencia. Otra de las formas de cómo nosotros podemos controlar también el sangrado es el famoso torniquete, ¿ya? Vamos a aplicar torniquete por encima donde se ha producido la lesión. Si aquí, por ejemplo, se ha producido la lesión en el muslo, de repente yo voy a colocar unos 10 centímetros por encima y hago el torniquete, o 5 centímetros. Ahora, para cada parte del cuerpo existe un torniquete. Imagínense que se lesionara, por ejemplo, el abdomen, ¿no? O el tórax. Existe un torniquete para estas partes, ¿ya? Del cuerpo. Entonces, pero
Eso sí, el torniquete que se va a utilizar ya es un torniquete ya protocolizado con un estándar específico para hacer torniquete. Así que ya no existe el torniquete artesanal, ¿ya? El cual usaban, creo, un palito y una tela, ¿no? Eso ya no se utiliza. Ahora se está comercializando torniquetes que ya tienen una especificación técnica, ¿ya? Y esos torniquetes que ya se venden, que están listos para ese tipo de uso, ¿no? Para el control de hemorragias, tienen un tiempo de vida también. No es que todo el tiempo se van a estar utilizando estos torniquetes porque poco a poco esos torniquetes también pierden su fuerza por el mismo uso continuo. Entonces, solamente se recomienda que se usen estos torniquetes por una víctima, ¿ya? No se recomienda que se utilice para o sea, no para una vez, luego lo lavo, luego lo vuelvo a utilizar con otro paciente. No, no se recomienda. Ya se recomienda que sea de un solo uso y luego se descarte. ¿Cuál es el problema aquí? Que este tipo de torniquetes son caros. Imagínense votar por paciente uno de esos torniquetes. Entonces, por la demanda y porque son caros, a veces le dan hasta 2, 3 usos, ¿no? Pero la recomendación es solo una vez y luego se debe de eliminar. ¿Por qué no puedo utilizar los torniquetes clásicos que nos enseñaron cuando de repente estudiamos, los que hemos estudiado hace más de 15 años, ¿no? Nos enseñaron acerca de los torniquetes artesanales? Pero ahora, por algunos estudios científicos, se ha comprobado que los torniquetes artesanales han producido complicaciones con el tiempo, ¿ya? Ha habido problemas cuando no se hace un torniquete adecuado, ¿ya? De repente sí, para la sangre, ¿no? Que ese es su objetivo. El problema es que más adelante, como hay un corte en la circulación, ¿ya? La parte de la zona, ¿no? Como por ejemplo aquí, ¿no? Que la lesión ha sido en el muslo y yo genero el torniquete, la pierna, muslo y pierna, si hay torniquete, ya no hay circulación, ¿verdad? No hay circulación normal de la sangre a través de este miembro. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que esta zona se ha necrosado porque no hay irrigación normal de la sangre y pues llega a la emergencia, ¿no? Con ese torniquete artesanal que ustedes hicieron y como no hay circulación del miembro, ¿no? No hay circulación normal de la sangre en el miembro inferior, ¿no? De la pierna, el paciente llega pues con la pierna toda necrosada. Ya no pasa sangre, está desoxigenada y a la evaluación, el médico de la emergencia dicen, este miembro inferior ya no sirve, hay que amputarlo. ¿Ya? Y ha pasado muchos casos de esos en la cual uno tiene la gran intención de ayudar, pero ¿qué hemos logrado nosotros con ese torniquete artesanal? Hemos logrado, lamentablemente, ¿ya? De complicar más la situación de la víctima. Entonces, en vez de ayudar, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un daño. Y ese era uno de los principios, ¿no? De primeros auxilios que hemos hablado el primer día de clases. ¿Ya? Nosotros no podemos causar daño en la víctima. Recuerden que ya la víctima tiene ya problemas. En este caso ya está evidenciándose una herida grave. ¿Y qué hago yo con ese torniquete artesanal que he hecho? He producido otra complicación más, ¿no? Hemos parado la sangre, sí, pero ¿qué más ha pasado? Que le lleguen a amputar, ¿no? A unas horas luego del accidente que ha sufrido, ahora el paciente va a despertar sin una pierna, pues, porque yo apliqué unos primeros auxilios que no debieron ser, ¿ya? Entonces, ya sabemos que nosotros tenemos 3 formas de poder controlar esta hemorragia. Aplicar presión, ¿no?
en la zona, directamente en la herida, o si vemos que es una herida con una abertura profunda, ¿no? Lo que vamos a hacer es hacer la compresión por empaquetamiento, ¿ya? Vamos a controlar el sangrado por empaquetamiento. Voy a colocar una tela encima de otra, ¿no? Y así cubriendo dentro de la, en búsqueda de repente de esa arteria que se ha lesionado, ¿no? Y con eso paro y puedo hacer un vendaje compresivo, ¿no? Con vendajes elásticos. O finalmente el uso del torniquete si es que yo cuento con ese torniquete. Si no cuento con el torniquete, entonces no realizo, ¿ya? No realizo el torniquete artesanal. Simplemente aplico las compresiones directas en la herida para controlar el sangrado. Entonces, como recomendación aquí finalmente dice, controlamos el sangrado, que va a ser nuestro primer paso, ¿ya? Y luego llamamos rápidamente a un servicio de emergencia médica. Recordemos que nosotros tenemos nuestro servicio de emergencia, tenemos al SAMU, ¿no? Con el número 106, a los bomberos con el 116, a la policía, ¿no? Que también cuenta con servicios de emergencia, que es el 105. Ahora, yo no me acuerdo, profesora, me olvido. Son tantos números, no se preocupen porque ahora existe un sistema único, ¿ya? Que engloba estos 3 servicios de emergencia, ¿ya? Que es el 911. Y hago referencia nuevamente que estos números ya son para Perú, ¿ya? Entonces, igual se recomienda encontrar, buscar cuáles son sus números de servicios de emergencia en cada país. ¿Ya? Sí o sí hay que saber y propagandar estos números, ¿ya? Para que todos conozcamos. Y si no sé el primer auxilio, profesor, yo no sé comprimir, no tengo el torniquete, ¿qué hago? Ya saben, ¿no? Si yo no conozco cómo auxiliar a la víctima, pido ayuda, ¿ya? Bien. Entre los primeros auxilios para heridas contusas, ¿no? Nosotros tenemos que llamar a una ambulancia para que la víctima sea trasladada a algún centro asistencial. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llamar? ¿Y por qué ella está tan específica y colocada solo en una diapositiva? Cuando el paciente sufre algún accidente de tránsito, ¿ya? Por el golpe que va a recibir de repente con el timón, ¿no? Si es una persona que está conduciendo, puede producirse golpes con el timón o con la parte anterior o con la parte que está delante de él, ¿no? Del auto, se golpea, va a producir heridas contusas. De repente cuando ustedes busquen al paciente, ¿no? Quieran sacar del auto y ayudarlo, lo primero que ustedes van a buscar es sangrado, ¿no? Porque eso es lo que hemos dicho cuando vamos a atender a estas víctimas. Entonces, yo busco a la paciente, saco al paciente de repente del auto de una manera adecuada y empiezo a preguntar, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué ha pasado? Y después busco heridas. Pero lo que yo quiero buscar son heridas de repente con sangrado. Busco y no encuentro ninguna herida con sangre, ninguna. Lo que sí voy a encontrar, ya, son estas heridas contusas, de repente, ya. Algunos de repente por accidente automovilístico, ya. Sobre todo en ese tipo de accidentes va a producir estas heridas contusas. Ahora, estas heridas contusas, ya, hay que observar ahora en qué parte de su cuerpo están. Si yo, por ejemplo, evidencio heridas contusas, ¿ya? En miembros como los superiores o inferiores, bueno, puede deberse al golpe intenso, ¿no? Que se dio al momento del accidente. Pero los más graves, en caso de heridas contusas, se pueden ubicar en la parte del abdomen, en el tórax, ¿ya? Si ustedes ven de repente heridas contusas en el abdomen, en el tórax o en la cabeza, ¿ya? Son partes del cuerpo que son muy
son muy fáciles de lesionar, sobre todo los órganos internos. Esos órganos internos es lo que a nosotros nos preocupa cuando existen estas heridas contusas. Entonces, si yo observo de repente una herida contusa en estas zonas donde se ubican estos órganos tan nobles y sensibles, esto sí puede acarrear ya un problema de salud, el cual puede producir hasta la muerte del paciente. Entonces, sí o sí, si yo encuentro a una víctima de repente por accidente y observo lesiones como heridas contusas, yo no veo sangre. Ah, está perfecto. El problema aquí es que si estas heridas se evidencian en estos órganos, ¿no? Donde están ubicados los órganos, ahí sí va a haber un problema. Entonces, estas personas automáticamente deben ser trasladadas a un centro asistencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede haber lesión de órganos, rompimiento, ya hay un sangrado interno del cual yo no lo observo, solamente observo externamente porque se ve un color morado, pues, pero ¿de dónde es esa sangre? ¿De dónde proviene? De repente se ha roto un vaso, ¿no? Se ha roto el vaso, se ha roto el hígado, se ha roto algún órgano muy importante, ¿ya? Entonces, sus pacientes sí o sí tienen que entrar a un servicio de centro asistencial y, bueno, automáticamente entrar a sala de operaciones, ¿ya? Para observar por dónde es que está perdiendo esa sangre. Si es de repente heridas contusas no tan graves, ¿no? Podemos aplicar compresas frías, ¿ya? Si vamos a aplicar hielo, esta debe estar protegida por una tela o una toalla, ¿no? Y aplicar en la zona donde se ha observado la herida contusa, ¿ya? Lo que nosotros debemos considerar, ¿ya? Y hablar de repente con nuestros familiares si van a realizar primeros auxilios en caso de heridas contusas, es que estas heridas contusas no se presionen. Aquí no sé, en otros países, pero aquí en Perú, nosotros, sobre todo las abuelitas, ¿no? Tenían la costumbre de que si observaban heridas contusas, por ejemplo, en los niños cuando se caían y se formaba el famoso el hematoma y la hinchazón, ¿no? Lo que hacían era con una moneda presionar directamente en esa hinchazón, ¿no? Y con eso ellas creían que ya se reducía la herida contusa, ¿no? No se debe realizar porque lo que hacemos nosotros es, al momento de presionar, podemos de repente abrir más aún ese vaso sanguíneo que ya se rompió, ¿no? O se rasgó o se lesionó. Entonces, no se recomienda hacer presión, ¿ya? En esa herida contusa. Tampoco se debe de pinchar o reventar, ¿ya? Esos hematomas. Así que solito, en caso de heridas contusas que no son graves, como las que ya les había mencionado, pues esas poco a poco se van a ir absorbiendo con el cuidado ya de aplicación de compresas frías, de esa manera, ya, para poder reducir esas heridas contusas leves. Pero ya saben que las heridas contusas graves, ya, esas sí deben ser trasladadas rápidamente a algún centro asistencial, ya, de resolución. Y bueno, en caso de las hemorragias, habla acerca de la salida de sangre, ¿no? Desde el aparato circulatorio y está provocada ¿por qué? Porque ha habido una ruptura en algún vaso sanguíneo, como venas, arterias o capilares. Ahora, los tipos de sangrado que vamos a ver ahora, tenemos la hemorragia arterial, la hemorragia venosa y la hemorragia capilar. Noten ustedes, ¿ya? Que estos tipos de hemorragia, según este dibujito, una va a ser más abundante que la otra, ¿no? ¿Cuál de ellas es la que se produce un mayor sangrado? Aquí, ¿no? En la arterial. Muy diferente si yo la comparo con la capilar. Entonces, si hablamos de, por ejemplo, del sangrado o hemorragia arterial, se habla de que la salida de la sangre va a ser de manera intermitente, no va a parar,
Es muy rápida, continúa sangrando y no para, como si fuera un caño abierto, ¿ya? La forma como yo voy a reconocer, una de las características es esa, ya que la salida es intermitente y la sangre se va a ver de un color rojo brillante. ¿Y por qué se ve de un color rojo brillante? ¿Por qué creen? Comparándola con la hemorragia venosa, que dice que la sangre es de color rojo oscuro. ¿Por qué una es rojo oscuro y por qué la otra es rojo brillante? ¿Por qué creen que se da esa diferencia entre las dos? ¿Mm? De ahí lo vamos a resolver, ¿ya? Espero que ustedes a través del chat puedan también determinar cuál es la diferencia, por qué una es brillante y la otra es oscura, ¿ya? Y otro de los tipos de hemorragia es la hemorragia capilar, que la salida de sangre, ¿no? Se evidencia de una manera en poca cantidad, ¿bien? Y según su origen, se divide también en tres tipos, ¿ya? La hemorragia, tenemos la hemorragia externa. Esta hemorragia externa es un sangrado que se va a dar hacia el exterior a través de una herida y ustedes van a evidenciar de manera rápida, ¿no? Cómo es este sangrado. Entonces, es visible, ¿ya? ¿Cómo van a controlar la hemorragia que ustedes observan? Ya lo saben. Ya les he explicado cómo deben hacer la evitar, ¿no? Y parar ese sangrado a través de compresiones o vendajes compresivos, ¿no? O a veces el uso de torniquete. Tenemos entre los cuidados, se recomienda otro tipo de presión que nosotros le llamamos la presión indirecta. Por ejemplo, si se evidencia ya un sangrado aquí en el antebrazo, aquí por ejemplo el auxiliador ha hecho la compresión y le ha colocado un vendaje elástico compresivo, pero añadido a esto, ya ha elevado, miren, inclusive el miembro, ¿ven? Por encima del corazón, lo que está haciendo a la par es realizar una presión indirecta. ¿Qué significa? Que va a ubicar una arteria ya un poco lejana a la herida, ¿ya? Y va a ser una presión. Por ejemplo, si la lesión ha sido aquí en el antebrazo, el punto de presión va a ser en la arteria braquial, ¿ya? Que se ubica aquí en la cara interna del brazo. Entonces, ¿qué hace con esto? Es como que estuviera disminuyendo el flujo, ¿ya? De la sangre. Entonces, de alguna manera que estamos haciendo al disminuir, ya es tratar de que la circulación en esta parte baje y esta compresión que yo estoy generando aquí, pues sea más efectiva y se pare, ya pare el sangrado. Al igual que aquí, ¿no? Si el sangrado, por ejemplo, se está evidenciando en el muslo, en la pierna, se recomienda que la presión indirecta sea, ¿ya? En una arteria, ¿ya? De la zona inguinal. Entonces yo genero aquí la presión y lo que hago pues es disminuir, ¿no? Como que cortar el flujo normal de la sangre a través de la arteria. Bueno, esto es el famoso torniquete que también les dije que podríamos aplicar siempre en cuando tengamos este torniquete tan especial, ya que ya está protocolizado su uso. Entonces, yo evidencio la herida, ¿no? Y voy a aplicar el torniquete por encima de la herida, ya por encima, no en la herida, sino por encima. Y con esto yo también hago un corte, ¿no? Un corte del flujo normal circulatorio de la sangre, ¿ya? Para que pueda parar el sangrado. Entonces, noten ustedes su uso. Ese torniquete tiene un metal adherido, ¿ya? Este fierrito lo que vamos a hacer es girarlo como las agujas del reloj, ¿ya? En una forma horaria, giro, y lo que estoy haciendo con este giro, ya de esta parte metálica, es ya haciendo la compresión, ya cerrando el flujo. Entonces, yo voy a dar, ¿cuántas vueltas daré? Todas las vueltas que necesite para que pare el sangrado. Después de que yo ya he dado
algunas vueltas, de repente puede ser una vuelta, 2 vueltas o 3 vueltas, yo tengo que observar. Si ya alguna de esas vueltas ha parado el sangrado, entonces yo me detengo y voy a fijar en esa vuelta que ya di esta parte metálica del torniquete, y después que yo lo fijo, este tipo de torniquete también tiene una etiqueta, ya que ya está aquí cosida, ya en el torniquete, y voy a colocar la hora que yo estoy aplicando la compresión con torniquete. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo yo voy a ir aflojando, ya voy a aflojar. O sea, si yo, por ejemplo, le di 3 vueltas, ya de aquí de repente en 2 horas, evalúo y voy a dejar, ya no en 3 vueltas, sino voy a disminuir una vuelta, lo voy a dejar en 2. Y evalúo, si en 2 no sangra, está perfecto. Significa que ya se está yendo controlándose esta hemorragia. Y poco a poco voy a ir sacando ya este torniquete. Recuerden que si está mucho tiempo, también ese torniquete puede producir alguna lesión más adelante. Entonces yo tengo que hacer una evaluación por lo menos cada 2 horas, ya, y ir aflojando ese torniquete. Bien, otro de los tipos de hemorragia tenemos la hemorragia interna, ¿no? Y esta hemorragia interna se va a dar, ¿no?, en cavidades internas del cuerpo, como son abdominal, torácica, ¿ya? Y esta, bueno, principalmente está relacionada con lesiones de órganos y tejidos internos. Ahora, este tipo de hemorragias puede traer como consecuencia alguna falla cardíaco-pulmonar, ¿no? Y bueno, lamentablemente puede producir la muerte. Entonces, por eso es muy importante evaluar muy bien a la víctima si es que estamos frente a este tipo de hemorragias internas, ¿no? Y esto se evidencia en qué? Justo en estas heridas contusas, ¿ya? Entonces, a tener mucho cuidado porque parece muy sencilla, de repente la herida, es un golpe, pero el golpe o herida contusa, ¿en qué parte se está llevando a cabo? ¿No? Si es en esta parte del cuerpo, como abdominal o torácica, o en el cráneo, en la cara, hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Bien, ¿cuáles son de repente los síntomas que puede sentir la persona que ha sufrido una hemorragia interna o está sufriendo? Es piel pálida, fría, sudorosa, va a presentar un pulso rápido pero débil, una respiración rápida, una presión arterial baja, puede tener mareo o pérdida de conciencia, ¿no? Y justo esta parte de aquí última de estos síntomas son tan importantes de evaluar, porque si se da este tipo de síntomas, ya estaríamos entrando a síntomas de shock. Y es ahí donde yo no quiero que llegue mi víctima, ¿ya? Ahí se estaría produciendo de repente, ¿por qué? Porque hay una pérdida, ¿ya? Tan importante de sangre que puede producir a un shock hipovolémico hemorrágico. Entonces, ¿qué hago si yo evidencio algún accidente con este tipo de hemorragia interna? Primero, vamos a evaluar a la víctima si está consciente, ¿ya? Y para eso vamos a hacer preguntas básicas, ¿ya? ¿Cómo se llama? ¿Qué le ha pasado? ¿Ya? Preguntas muy básicas que el paciente pueda responder, y si ustedes reciben respuestas coherentes, ¿ya? Vamos a tranquilizar a la víctima, vamos a abrigarlo, porque recuerden que los síntomas que habíamos mencionado, ¿no? Va a ser sudoración, pero esta sudoración pues no es por el calor que está perdiendo, más bien es una sudoración fría, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay alguna pérdida sanguínea, que de repente ustedes no lo ven porque es una hemorragia interna, ¿no? Pero hay que protegerlo, ¿ya? Hay que protegerlo, abrigarlo. Utilicen lo que tengan en casa, ¿ya? Si de repente trabajan en la parte prehospitalaria como bomberos, los bomberos cuentan con mantas térmicas que van a ayudar mejor, ¿no? Va a ser mejor, ¿no? El uso de estas mantas porque van a conservar mucho mejor el calor en la persona. Vamos a, también como primer auxilio, vamos a realizar, vamos a colocar a la víctima en una posición horizontal, ya con las piernas elevadas, ya, ¿esto para qué? Para que la sangre, ya, por gravedad, tenga que llegar
a este órgano que es tan importante, que es el cerebro, ¿ya? Entonces la circulación tiene que llegar a esta parte. La circulación llega de manera adecuada al cerebro. ¿Qué pasa? También lo que lleva a la sangre es oxígeno, ¿ya? Y si lleva oxígeno al cerebro, el paciente está consciente, está despierto, lúcido, está orientado. Pero si no circula normalmente sangre y por ende oxígeno al cerebro, mi paciente va a empezar a deteriorar, ¿ya? La conciencia, y eso es un problema, ¿ya? Entonces, si el paciente está despierto, ya no hay ningún problema, yo puedo colocarlo de repente en una posición lateral de seguridad, que ya lo habíamos visto en diapositivas anteriores, ¿ya? Pero para ello yo debo de conocer cuál es la causa, ¿no?, que ha producido este tipo de lesiones, ¿ya?, a la cual está expuesta la víctima, ¿ya? Y de todas maneras debemos llamar a algún servicio de emergencia para que pueda ser trasladado a algún tipo deba ser atendido de manera especializada, porque yo no sé, ya, si es que ella ha sido víctima de alguna lesión en algún órgano. Y el tercer tipo, ya, de hemorragia es la hemorragia exteriorizada. Esta hemorragia exteriorizada, diferenciándolo con la hemorragia externa, ya, ella se dice que se va a dar las hemorragias a través de los orificios naturales. Entonces, por eso su nombre, ya, de hemorragia exteriorizada. Ella se va a dar a través de orificios naturales, se va a evidenciar un tipo de sangrado. Ahora, dependiendo de qué orificio natural salga la sangre, ya va a tener un nombre. La más común hemorragia exteriorizada que nosotros hemos observado o hemos sido de repente víctimas ha sido la epístasis, ¿ya? Este tipo de hemorragia se da por la nariz, ¿no? De repente hay algún rompimiento de un vaso, ¿ya?, de la fosa nasal, y pues ha producido un sangrado por ese orificio natural del cuerpo, que se llama epístasis. Ahora, existe un montón de hemorragias ya exteriorizadas dependiendo del orificio. Por ejemplo, si es en el recto, se habla de una rectorragia. Si es de la boca, ya, a través de los vómitos y hay sangre, se llama hematemesis. Si es a través de la tos, ¿no?, el sangrado que proviene de las vías respiratorias, de los pulmones, se llama hemoptisis. De la vagina metrorragia, ya, del oído torragia, del ojo hiposfagma y de la uretra hematuria. Entonces, dependiendo de qué tipo de orificio natural salga la sangre, pues ella va a tener también un sinónimo o término médico, ya que alguna vez habrán escuchado. Y entre los cuidados, ya que nosotros tenemos que realizar los primeros auxilios para este tipo de sangrados exteriorizados, vamos a ver, en caso de la epístasis, ya, lo que vamos a realizar es una presión, ya, externa en la nariz, ya. No vamos a llevar la cabeza del paciente hacia atrás, ya, porque sí ha habido casos de pacientes que sufren este tipo de sangrados y la persona que lo va a auxiliar le dice, lleva la cabeza para, como la sangre está saliendo por la nariz, ¿no? Piensan que llevando la cabeza hacia atrás, el paciente va a parar, ¿no? Va a parar su sangrado en la nariz. Y no es así. ¿Qué ha sucedido con este tipo de acción cuando llevamos la cabeza hacia atrás? Esa sangre que se ha depositado en la fosa nasal puede pasar a otras áreas ya del cuerpo que no deberían, y el paciente, uno, puede digerirlo, ¿no?, que sería en lo mejor de los casos, la verdad, y lo otro es que esa sangre pueda pasar a la vía aérea. Eso es el peor de los casos, ¿no? El paciente puede pasar esa sangre a vía aérea. ¿Y qué estamos haciendo? ¿No? Estamos produciendo una aspiración de sangre a las vías respiratorias. Y eso sí es grave. Entonces, por eso nosotros
recomendamos o lo que nosotros deberíamos hacer en estos casos es hacer una presión externa en la nariz. Lo que vamos a hacer es inclinar un poco hacia adelante, nada más, ya, un poco. No es necesario llevar la cabeza muy adelante, sino un poco nada más, inclinamos y presionamos durante un tiempo de 5 minutos, ¿ya? Porque con eso también estamos haciendo la compresión, ¿ya? Pero de manera externa en la nariz de la víctima para parar el sangrado. En caso de la otorragia, ¿ya? Vamos a colocar al paciente en una posición de costado o lateral, ¿ya? Con el oído sangrante hacia el suelo. Entonces, en cualquiera de los oídos, si es, por ejemplo, el oído izquierdo, y es la que está sangrando, voy a inclinar de costado, ¿ya? Ese oído donde sangra, que sería el lado izquierdo, ¿no? Y luego de eso, ¿ya? No mover, ¿ya? Pero de lo que tenemos que hacer es facilitar la salida de la sangre. Y en este caso, nosotros no vamos a intentar de parar la hemorragia, porque no sabemos de dónde está procediendo ese sangrado. De repente, también, en lo mejor de los casos, de repente es una hemorragia que se ha producido por alguna ruptura del oído, pero también puede ser un sangrado del cerebro, entonces no sabemos por dónde está sangrando. Entonces, ¿qué se hace en este paciente? Es automáticamente dirigir a algún centro hospitalario. En caso de la hemoptisis, ¿ya? Y la hematemesis, en ellas lo que vamos a hacer es controlar los signos vitales. Ya nosotros sabemos controlar los signos vitales, vamos a tomar el pulso, la respiración. De repente la presión arterial no, ya, de repente estos dos signos que yo les estoy mencionando son los más importantes de controlar, que es el pulso y la respiración. Estos datos vamos a llevarlos al centro asistencial porque estos pacientes sí o sí deben ser controlados y llevados a un centro hospitalario. Deben tener también en cuenta la dieta del paciente, ¿ya? ¿Qué significa? Que el paciente no debe consumir nada, ¿ya? Ni agua, ni comida, menos comida o alimento sólido, ¿ya? Esta persona así la encontramos con ese tipo de sangrado, no le vamos a dar nada de comer y la trasladamos a un centro hospitalario, ¿ya? En caso de la hemoptisis, vamos a colocar a la víctima en una posición semisentada, ¿ya? Porque recuerden que el sangrado proviene de los pulmones, ¿ya? O de una parte de los pulmones. Y en caso de una hematemesis, vamos a colocar al paciente en posición lateral, ¿ya? Se recomienda sobre todo que sea posición lateral izquierdo, porque si ustedes observan el estómago, ¿ya? El estómago tiene una forma como un frijolito, ¿no? Entonces, si ustedes lo ponen del lado izquierdo, toda la sangre, ya que de repente el paciente tiene acumulado en el estómago, se va a depositar en esta parte que nosotros le llamamos curvatura mayor, ya, del estómago. Entonces, aquí se va a depositar. Si se deposita aquí, ya, va a ser un poco difícil que el paciente siga vomitando la sangre, porque si vomita y de repente es tanta, puede también lograr aspirarse y llevar esta sangre del estómago hacia los pulmones, ¿ya? Y para poder definir el shock, ya sabemos que el shock es parte, ¿no? De algunos síntomas que no se han podido controlar en su momento, ¿no? Como, por ejemplo, no hemos controlado el estado de conciencia, el paciente cayó a un deterioro, ¿ya? El paciente sangra y yo no paro ese sangrado, ¿ya? O no controlo la temperatura del paciente, el paciente está con piel fría, está pálido, por lo mismo que está perdiendo sangre, ya sea interna, ya sea externa o exteriorizada, y yo no estoy controlando. ¿Qué pasa con esos tipos de síntomas que no se controlan? Pueden llegar a un shock. El shock más común es el shock hipovolémico, que se puede dar por pérdida de volumen de sangre. También existe el shock cardiogénico, que es la detención de la circulación sanguínea, o el shock anafiláctico, bueno, que se da porque no hay aumento en la capacidad de los vasos. Pero la más común para este tipo de accidentes de lesiones de partes blandas es el shock hipovolémico.
Y bueno, las características, las que ya habíamos mencionado, ¿no? Que no fueron controladas y que ya nosotros le hemos evidenciado, ¿no? En el accidente, es que el paciente puede presentar escalofríos, piel pálida, húmedo, sudorosa, una respiración rápida y superficial, labios y uñas azuladas, que se le llaman cianosis, ¿no? Pupilas dilatadas, una presión arterial baja, puede presentar mareo, vértigo o confusión, ¿no? El paciente ya empezó a hacer deterioro de la conciencia. Entonces, ¿cómo actúo? Control de signos vitales, tratar las lesiones que puedan provocar, ¿no? Este shock. Como dijimos, si vemos una herida y que tiene sangre, controlamos. Si vemos que son heridas contusas, tenemos que llevar al paciente automáticamente a algún servicio asistencial, ¿ya? Tenemos que tomar en cuenta para este shock, vamos a aflojar ya alguna prenda que pueda comprimir, ¿ya? A la víctima. eh, Vamos a, si las lesiones lo permiten, ¿no? Colocar la cabeza a un nivel más bajo que los pies, como vemos aquí en la imagen, ¿ya? Y bueno, entre las conclusiones, ¿ya? Nosotros debemos de considerar que la educación para los primeros auxilios y manejo adecuado de las heridas puede mejorar el resultado en el tratamiento, ¿no? Y reducir incidencias de complicaciones. O sea, yo tengo que conocer cuáles son los insumos, materiales y cuáles son los cuidados que yo debo realizar. Porque si yo no lo realizo de manera adecuada, puedo producir complicaciones, ¿ya? Como el uso, por ejemplo, del torniquete. Recuerdan que habíamos hablado que si yo no uso el torniquete adecuado, puedo complicar más aún la situación de la víctima, ¿ya? Y la forma o el mejor primer auxilio que ya les había mencionado, ¿cuál era? Pues es la prevención, ¿ya? La prevención. Así cuidamos de estas heridas, ¿no? Que van acompañadas de hemorragias. Entonces, con eso, ¿qué se da? ¿Por qué se da? Porque yo he tomado en cuenta, ¿no? Ciertas medidas de seguridad que se van a llevar a cabo en mi hogar, en el trabajo, ¿no? En el lugar donde yo me ubique. Otra de las conclusiones es que la importancia de una respuesta rápida y efectiva ante las hemorragias, ¿ya? Estas pueden prevenirse complicaciones graves y, bueno, promovamos pues la recuperación adecuada de esta víctima, ¿no? Y otra de las conclusiones es que la pérdida significativa de sangre también puede llevar un shock, ¿no? Y ya sabemos que para que el paciente no llegue a un shock, nosotros tenemos que hacer las intervenciones o los primeros auxilios de manera temprana y rápida, ¿ya? Y ya, si el paciente ya yo he solucionado, ¿no? Esta primera parte, que es el control de hemorragias, ¿no? Y para no evolucione, para que no pueda evolucionar un shock, ya nosotros recuerden que habíamos llamado a un servicio de emergencia, ¿verdad? Ellos ya se encargarán de hacer otro tipo de cuidados un poco más avanzados que los nuestros, de repente administrando líquidos intravenosos, ¿no? O aplicación de alguna transfusión sanguínea, pero eso ya lo van a realizar estos servicios de emergencia especializados y que van a recibir una mejor atención, ¿no? Y especializada ya en un servicio de emergencia de un centro asistencial de mejor nivel, ¿no? Y bueno, eso sería todo en cuanto a nuestra cuarta sesión, esperando que haya servido de alguna manera esta capacitación y de repente actualizando, ¿no? Actualizando algunas cosas que ustedes ya conocen, ¿no? Y antes de finalizar, por favor, yo quisiera leer los comentarios, perdón, voy a dejar de compartir, entonces no te di la imagen ya. Aquí Janet Villapol dice, yo soy asistente dental, estoy propensa a este tipo de heridas. Así es, Janet, ¿no? Casi todos los que trabajamos en esta profesión, ya sea cualquier tipo de profesional de la salud, todos estamos propensos a algunos de estos tipos de accidentes, ¿no? Sobre todo también los asistentes dentales, porque ellos manipulan mucho instrumental quirúrgico eh, que pueden producir heridas cortantes, punzantes, ¿no? Entonces, esos son de repente las heridas un poco más clásicas que ellos puedan tener, ¿no? En cambio, mi profesión, que es la enfermería, es más heridas punzantes, ¿no?
Entonces sí, va a depender a veces mucho de la profesión que nosotros estemos trabajando y estemos expuestos, ¿no? Melissa Perea dice, en Colombia es el tramadol. Wow. Aquí también, Melissa, en Perú, nosotros hacemos uso del tramadol, pero nosotros vamos como que de paso en paso. Usamos medicamentos para el dolor que son de un poco de menor acción, ¿no? Que es específicamente solo para el dolor. En caso del tramadol, ya es la primera fase de los opioides, que también calman el dolor, pero si su uso es continuo, pues puede producir un tipo también de adicción en el paciente. Entonces, aquí nosotros vamos paso por paso. Bien, acá uno de los alumnos han dejado sus datos. Me imagino que esto es más información para Nicole. En caso de Luis, nos refiere desde Chile, paracetamol y tramadol. Ah, ya, ¿ves? Muy bien. Aquí también nosotros manejamos este tipo de tratamiento. Así es, Luis Hernán nos dice ardor. Yo me imagino que estas respuestas hacen referencia a la herida que yo les había mencionado, que son las heridas por abrasión, ¿no? Lo que todos en algún momento, como niñitos, ¿no? Ay, gracias, Luis. Hemos sufrido lamentablemente por los juegos que realizábamos, ¿no? Rivaldo Paredes nos pregunta, ¿qué tipo de jabón? Ya, el jabón que nosotros podemos utilizar para la curación de las heridas, yo les diría cualquier tipo de jabón, ¿ya? Lo ideal es un jabón neutro, ya que no tenga olor, porque hay algunos jabones de repente en sus países habrán observado que tienen un olor a flores, ¿no? Esos tipos de jabón o los jabones en barra, ¿no? No se recomienda, ¿ya? Se recomienda que sean jabones neutros, sin olor, y que sean jabones inclusive líquidos, pero vayamos al pero, porque va a depender mucho de la realidad donde yo esté. Si yo trabajo en un lugar donde estoy alejada, ¿ya? Y lo único que tienen es un jabón en barra, inclusive es un jabón para lavar la ropa, ¿ya? O sea, no tienen más. ¿Qué hago? Tengo que usarlo, lo tengo que usar. Lo que yo hago es producir fricción con una tela, ¿ya? Y lo hago jabonoso, ¿no? Y de alguna manera he convertido mi jabón en barra en espuma y líquido. Y con eso ya puedo utilizarlo para hacer la curación. Pero si no, puedo utilizar jabón neutro y que sea líquido. Y con agua, ¿qué tipo de agua? El agua de caño. ¿Ya? No, lo ideal también sería un suero fisiológico, pero si no, con agua de caño. Y si vivo en un lugar endémico donde no es tratada esa agua, se le recomendaría que hiervan el agua, ¿ya? Y dejen enfriar, obviamente, y ese agua ya lo puedan utilizar para hacer la curación, ¿ya? Pero si no, puede ser agua de caño, no hay ningún problema. Bien. Milagros nos dice, buenas noches, al tardar un tiempo haciendo presión y luego retirar la gasa, eso va a acelerar el sangrado. Sí, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Ya saben que ustedes ponen la primera gasa al momento de hacer la compresión y se empapa esa gasa, pongo una encima, ya pongo una encima, no retiro esa primera gasa porque yo puedo como que avivar ese sangrado, ¿ya? Leslie nos dice por el oxígeno. Así es. Me imagino que esto hace referencia a que si no existe una buena circulación, ¿no? En estos órganos importantes como son el corazón, los pulmones o el cerebro, obviamente el paciente va a pasar un deterioro, ¿no? De la conciencia. Entonces, aquí ya estaríamos entrando a un shock, ¿no? Milagros nos dice, por ejemplo, recuerdo que cuando yo era niña, mi abuela usaba el jabón de cuava para curarme cuando me lastimaba. Claro, o sea, el jabón, no conozco el jabón de cuava, pero me imagino que debe ser un jabón de repente de un uso continuo, un uso normal en casa. Si es así, no habría ningún problema. Como yo les había mencionado, puede ser un jabón en barra, un jabón líquido o hasta un jabón con aroma a flores, no importa, pero la cuestión es que se haga una limpieza, ya si es una herida leve,
una limpieza con agua y jabón, lo que tengamos en la casa. Si yo tengo de repente la posibilidad de comprar algún jabón neutro, claro, sin olor o sin aroma, sería ideal, ¿no? Y que sea líquido mejor. Pero si no, lo que tengo en casa también va a servir mucho. Milagros dice en República Dominicana no tiene ningún tipo, no tiene ningún olor. Ah, está perfecto, está perfecto. Sí se puede utilizar, no hay ningún problema. Bien, muchas gracias, qué lindo. Ha habido más participación que en las sesiones anteriores, me parece muy bien. Y si hacemos preguntas, consultas o algunos traen sus experiencias, sería mucho mejor aún todavía, ¿ya? Nancy, muy bien, ya con esto terminamos porque ya de repente tienen actividades que hacer luego. Nancy nos pregunta, ¿qué pasa si no hay agua ni jabón? ¿Cómo hago con la herida? Eso también puede pasar, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer es evaluar si la herida es leve o grave, ¿ya? Si la herida es leve, esta persona de todas maneras tiene que hacerse una curación con algún tipo de sustancia. Yo tengo que, si yo no cuento, por ejemplo, vivo en un lugar alejado, tengo que ir a algún sitio donde puedan realizar esta curación, algún centro asistencial cercano. Hay algunos que ha pasado, ¿no? Que cuando van a algún sitio de excursión o están lejanos a la ciudad, obviamente no va a haber un centro asistencial o alguna posta. Entonces, ¿qué se hace? Hay algunos que recurren a unos riachuelos, ya riachuelos o lagos, y con eso, solamente con el agua, empiezan a limpiar la herida, que también es válido. Obviamente, el río, el lago o, o el puquio donde esté la persona, obviamente esa agua es un agua que no está tratada y que puede tener carga bacteriana, pero de alguna manera este agua lo que va a hacer es arrastrar ya algún tipo de suciedad que haya quedado dentro de la herida. O sea, lo que va a hacer ese agua es solamente barrer esa zona. Ahora luego se recomienda que pase, ¿no?, a un servicio asistencial y pueda hacer la curación de manera correcta. Pero sí, sí ha pasado que hay personas que no están en un ambiente donde tengamos todos estos insumos y bueno, busquen algún lugar donde solo hay agua, ¿no?, como río o lagos, ¿no?, y puede hacer solamente lavado de esa herida. Obviamente, si es una herida grave, tendría que ser trasladado a algún centro especializado, ¿no?, para poder hacer la curación de ese tipo de herida. Muchas gracias. Entonces, si es que nos quedara alguna duda o alguna consulta, lo podemos hacer la siguiente sesión, ¿ya? No hay ningún problema. De repente a alguno de ustedes se les escapó, justo iba a preguntar y se me olvidó, me ganó el tiempo, lo hacemos la próxima clase. Así que muchísimas gracias a todos, ya, los que han llegado hasta ahora, y los dejo ahora sí con nuestra coordinadora que es Nicole. Muy amables. Hasta la próxima sesión. Permiso.